Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. El periodista urensano Ricardo Colmenero presenta este jueves en el Foro La Región del Centro Cultural Marcos Valcárcel su última obra, Los penúltimos días de Escotado. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. Antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nada, yo encantado, en Orense lo que queráis, por supuesto, claro. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa coexistencia con Escotado en la que te has inspirado para poder escribir este libro. Bueno, fue casualidad, es decir, como a cualquier periodista le mandan a entrevistar a Antonio y se da la casualidad de que Antonio estaba en la isla de Ibiza, donde yo resido, y acaba de publicar un libro sobre filosofía y me dijeron que fuera a entrevistarle porque, bueno, estaba allí en la isla y parecía que se había como retirado un poco del mundo y de la gente y que fuera a verle. Yo fui a entrevistarle con motivo del libro y de ese retiro, que no sabía a qué se debía ese retiro. Y luego también es cierto que era un personaje que a mí me daba bastante igual, no le tenía ningún aprecio ni sabía demasiado de él. Y cuando llegué allí pues me encuentro pues eso, un señor mayor, respecto a como lo había visto en los vídeos en internet, bueno, hay muchísimo material gráfico en internet, estaba muy deteriorado. Entonces de repente pues me cuenta que había ido allí a morirse, que se había retirado de todo y estaba viviendo, me lo encontré en una cabaña, o sea, dentro de lo que es irte a una isla perdida, bueno, dentro de lo que puede estar perdida Ibiza, se había ido a una zona muy apartada y estaba en una cabaña de madera él solo, y que estaba allí, que tenía intención de morirse. Y luego empezamos a hablar y me pareció un personaje fascinante, pasé todo el día con él y bueno, había muy buena conexión, me pareció un tío simpatiquísimo, alegre, estaba siempre sonriente y que podías hablar con él de cualquier cosa. Pero claro, a la hora de pasar la entrevista, pues aproximadamente con 20-25 minutos ya hubiera apañado las 2 páginas que necesitaba, pero aquello eran 5 horas de entrevista, y con 5 horas de entrevista, ¿qué haces con 5 horas de entrevista? Y todo me parecía muy valioso. Y entonces le envié un mail a La Esfera, la editorial del diario El Mundo, que es donde trabajo, y nada más enviarle el mail diciéndoles que tenía 5 horas de entrevista, que las había transcrito, que podíamos hacer un ebook o lo que quisieran y meterlas tal cual, que tenía mucho valor, me parecía, tanto literario como para conocer la figura de Antonio en sus últimos días. Inmediatamente me escriben, pero a los 30 segundos me llama Imelda, la directora de La Esfera, que había sido directora del Planeta y amiga en la época de la Ibiza joven de Antonio, y además cuando ella fue jefa de Planeta, Antonio se le había escapado. Cuando trató de negociar la publicación de sus libros, Antonio se le escapó y eso le había quedado ahí la espinita clavada en el corazón porque no había llevado bien la negociación. Y de repente se encontraba con que podía tener un libro de Antonio, ¿no? Y entonces me llamó, nada más dar al botón yo de enviar de sí que le interesaba esto, me llamó inmediatamente por teléfono diciéndome: no, Ricardo, esto tiene que ser una cosa mucho más grande, mucho más potente, vete allí a verle, vete a verle durante más días, a ver qué más podemos sacar de Antonio en estos últimos tiempos, este libro puede ser la leche, esto te consagra, ahí calentándome la cabeza de editora. Y yo le digo, a ver, aquí por un lado Antonio tiene que querer y por otro, para acabar el proyecto, Antonio no tiene que morirse y Antonio está muy malito. Y entonces era un proyecto muy arriesgado en ese sentido y al final, bueno, pues salió bien y estuvimos conviviendo aproximadamente durante 9 meses que fueron pues fascinantes. Yo tenía muchas ganas además de que una vez acabado el libro él se lo leyera y se le dio tiempo a leérselo y pues fue en abril, mayo y él se murió en noviembre. Llegamos, la verdad es que tal cual él tenía previsto, llegamos muy justos, pero bueno, muy bien, muy contento y muy por su parte y yo muy contento con cómo ha quedado. Y me llevan 4 ediciones, entiendo que la gente también está muy contenta con el libro. Él ha sido una persona muy controvertida, tanto en su vida personal como en su faceta pública. Se le conoce sobre todo, que de hecho lo mencionabas tú en algunas entrevistas, por el tema de su tratamiento hacia las drogas y demás, que bueno, puede resultar una postura pues, bueno, un poco complicada, ¿no? Que a veces nos distanciamos de ella. ¿Qué es lo más enriquecedor que te has llevado de esta experiencia con él? La gran enseñanza de Antonio, y así es su epitafio y la estatua que le van a hacer en Madrid, en la zona universitaria, es quise ser valiente y aprendí a estudiar. Es decir, la gran enseñanza que te das con Antonio es que realmente cuando sus facultades físicas estaban completamente mermadas, él tenía un espíritu joven, él tenía un espíritu alegre, porque lo que más feliz le hace en la vida es
es aprender, es descubrir cosas nuevas. Y él estaba abierto a que cualquiera llegara y le enseñara una cosa nueva, que cualquiera le pudiera aportar algo. Y eso le mantenía joven y hacía que él, teniendo 80 años, conectara con un chaval de 16 años mucho más rápido que yo, que tengo 44. Y él estaba, esa apertura, esa necesidad de cambiar de idea, porque al fin y al cabo aprender algo es cambiar de idea, pasar del prejuicio al juicio, de la idea que tienes preconcebida sobre algo a que sea distinto. Y él diferencia dos tipos de personas, las personas que cambian de idea y lo hacen no a gusto, a gustísimo, como hace él, y los que no solo no lo hacen a gusto, sino que no están dispuestos a cambiar de idea, que es como una humillación, ¿no? Como sentirte de lo que yo pensaba no es así, y aún así intento aferrarme y a veces por cabezonería pues intentas no cambiar de idea. Y sobre todo en este mundo en el que tendemos hoy en día con las redes sociales a apartar a quien no piensa como nosotros, pues Antonio todo lo contrario, cualquiera que no piense como él era bienvenido, porque era una oportunidad para discutir o bien para que tú cambies de idea o bien para que tú me hagas cambiar a mí. Y si me haces cambiar de idea, pues nada me hará más feliz porque habré descubierto algo nuevo. Y eso era lo que le provocaba más placer, de forma que, aunque sus facultades físicas estaban el hombre estaba muy malito y tenía muchos dolores provocados por el Parkinson y una movilidad muy reducida, él podía seguirse moviendo en Internet y seguir leyendo y descubriendo cosas y recibiendo gente, porque es verdad que yo iba a verle aproximadamente cada 2 semanas, pasábamos el día juntos, pero aquello era como el mago de Oz. Allí iba todo el mundo a pedir milagros o a aprender algo nuevo o a fumarse un porro, simplemente estar con él, desde un chaval joven que igual quería, pues por lo que dices tú, por la imagen de las drogas, pues llevarle ofrendas, ¿no? Llevaban botellas de whisky, le llevaban María, ya casi como si fuera un mausoleo en vida, como si fuera ya la tumba de Jim Morrison antes de ser, con Jim Morrison vivo, ¿no? Y le llevaban cosas y aprender, ya digo, de un chaval de 16 años lo recibía, igual que recibió a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, cogió un avión privado y se plantó allí para conocer a Antonio, que era una de las grandes ilusiones de su vida, antes de que Antonio se muriera, porque Antonio estaba muy malito y en cualquier día se nos iba a ir. ¿Con qué crees que deberíamos quedarnos de él? Quiero decir, sí que hay estudios, conocimiento, cambios de opinión, un montón de cosas que más o menos todos sabemos, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que es esa faceta que descubriste y que transmitirías en este libro a todos? A ver, primero, es verdad que a él le ha marcado el tema de las drogas para bien y para mal. Es decir, Historia General es su gran obra. Él utilizó su cuerpo durante su etapa ibicenca como si fuera pues una cobaya para probar todo tipo de sustancias y contar sus efectos, cantidades, desde un punto de vista lo más académico posible, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso a mí me generaba rechazo, porque a mí las drogas no solo me daban igual, sino que mi experiencia con las drogas no había sido, al menos en mi entorno, en Galicia, no había sido nada placentero. Es decir, mi profesor de literatura de la universidad murió de sida por compartir jeringuillas. Yo me recuerdo de niño ir a aplastar las jeringuillas al Barbaña, me acuerdo. Y la época de la Galicia de Lorense de los 80 pues no era nada agradable, y que de repente un señor me hablara de las bondades de la sustancia, pues no me resultaba atractivo. Es decir, no tenía ningún interés en escuchar según qué cosas, pero es verdad que en las primeras 5 horas yo no hablé de drogas nada y descubrí que le había reducido injustamente a las drogas. Y claro, Antonio es filosofía primero, es astrofísica, muchísimo de astrofísica, y sobre todo es economía. Es decir, la trilogía de los enemigos del comercio probablemente sea pues, uno de los ensayos económicos pues, probablemente más importantes que se hayan escrito en España, y es una obra fundamental. También es verdad que Antonio, como ensayista, es muy árido. Antonio hay que leerlo despacio, leer una frase, 2, irte a tomar un café, pensártelo y volver, pero Antonio ha hablado... el Antonio de los años 90, que iba a la clave a hablar, a fumarse sus cigarros y a salir en debates de televisión hablando de drogas, tenía un conocimiento y un manejo del escenario público espectacular, una puesta en escena increíble, y además tenía una voz muy atractiva, era un hombre muy atractivo, y eso le daba muchos puntos a la hora de transmitir. Entonces yo me quedaría, por un lado, creo que es muy importante ahora mismo, y en eso está su familia, en desnarcotizar su obra, es decir, quitar al Antonio de las drogas y quedarte también con lo otro, al que no esté interesado.
Y luego en el tema de las drogas, es verdad que en los 90 se hablaba mucho en televisión de la despenalización, era un debate abierto, iba las madres contra la droga, había comisarios en favor de la despenalización, comisarios de policía, y ahora mismo creo que ha habido una regresión, creo que era por el miedo, ¿no? Ahora de lo políticamente correcto, a quedar marcado con respecto a este tema, hace que te anulen y que te aparten. De hecho, el tema de las drogas le quitó a Antonio la práctica totalidad de reconocimientos académicos, profesionales e incluso de premios literarios, precisamente por ese miedo a que te ahumara a porro la recogida del premio, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, que se le ha marginado, se le ha apartado, y creo que si en algo coincidimos ya todos es que la prohibición no funciona, ha conseguido el efecto contrario. Deberíamos intentar otra cosa, no sé el qué, otra cosa. Antonio decía la despenalización, yo digo, no sé, lo que sea, pero lo que hay no funciona, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y ya para finalizar brevemente, te pediría que nos dijeses en qué has coincidido más con él. ¿Cuál de estos ámbitos de conocimiento, cuál opinión ha hecho que veas de otra manera o que hayas encontrado ese punto en común? Hombre, yo igual sí que me encantaría llegar a ese punto lo más interesante es cómo llegar a ser mayor con ese nivel de felicidad, al margen de que él compartiera esa felicidad o que pudiera estar inducida por el consumo de estupefacientes que él hasta el último minuto de su vida estuvo consumiendo, ¿no? Entonces, sí que era verdad que la cabeza la mantenía intacta y que él tenía una ventaja competitiva con respecto a los demás, porque él podía recordar absolutamente todo, palabra por palabra, todo lo que leía. Entonces, claro, eso te da, desde un punto de vista académico, te da mucha ventaja a la hora de conseguir llegar al final de un razonamiento, cuando puedes recordar textualmente 50 libros anteriores antes de llegar al siguiente punto del razonamiento, ¿no? Pero el hecho de conseguir placer aprendiendo cosas nuevas, pues yo no lo tengo tan sublimado, ¿no?, como lo puede tener él, pero a mí me gustaría llegar a ese punto, cuando estás mal y una persona mayor que está enferma, que le está pasando mal, que está llegando al final de sus días, lo normal es que estés enfadado con el mundo, que estés enfadado con la vida y que se te acaba, y él al contrario, la estaba recibiendo con los brazos abiertos e incluso con cierta esperanza. Él lo habla en el libro y es una persona atea, es decir, desde un punto de vista religioso él no podías acercarte, pero sí que él abría ciertas puertas desde un punto de vista. Él sabía, había estudiado mucho de astrofísica, de que desde un punto de vista del tiempo y la materia hubiera un atisbo de posibilidades de inmortalidad. No utilizaría la palabra alma, pero del flujo él hablaba del flujo de conciencia que flota y su procedencia, y que realmente pudiéramos existir después de la muerte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vemos que es súper interesante, pero para saber más hay que esperar a este jueves, al Marcos Valcárcel, al Foro La Región, que supongo que nos ampliarás todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, y sobre todo, ya digo, es muy, muy divertido. Es verdad que hemos puesto en el título lo de la muerte, porque el final de los días escotados era lo divertido, pero en realidad es muy, muy, muy divertido, y se puede abundar, incluso la gente que está allí, en cómo él abría las puertas a esa inmortalidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes por estar una entrevista más, y nos vemos en la siguiente.